A continuación, se nos relatan los secretos relacionados a cuando Noaj sale del arca, y cuando el mundo empieza a repoblarse. El texto sagrado nos dice, y Elohim recordó a Noaj, y a toda cosa viviente, y a todo el ganado que había con él en el arca. Respecto a este texto, dijo Rabí Jillá el verso 3 de Proverbios 22, un hombre prudente ve el mal y se oculta. Dijo, este versículo se refiere a Noaj, que entró en el arca y se escondió allí, no antes, sino cuando las aguas lo obligaran a entrar. Ya se dijo que antes de que entrara en el arca vio al ángel de la muerte, marchando entre la gente y cercándola. Tan pronto como lo atisbó, entró en el arca y se escondió allí. Por ello, aplicamos este versículo, el hombre prudente vio el mal y se escondió, que quiere decir que Noaj vio al ángel de la muerte y se escondió de él, entrando en el arca, como dice la Escritura, a causa de las aguas del diluvio. Rabí Yossi dijo que el versículo se refiere a lo que se dijo más arriba, que cuando la muerte devasta en el mundo, el hombre prudente se esconde y no se aventura hacia afuera, para no ser visto por el ángel destructor, el cual, una vez que ha obtenido autorización, destruirá a cualquiera que encuentre y a quien pase por delante de él en lo abierto, como lo expresa la última parte del versículo, pero los insensatos pasan y son castigados. Según otra interpretación, la palabra hebrea que significa pasan, significa aquí que transgreden el precepto de la autopreservación y por eso son castigados. Según todavía otra interpretación, mientras la primera parte del versículo se refiere a Noaj, su segunda mitad se refiere a los contemporáneos de él. Cuando hubo permanecido tiempo suficiente bajo cubierta, la Escritura dice que Elohim recordó a Noaj. Rabí Simón dijo, observad que todo el tiempo que el juicio se ejecutaba no hubo recuerdo, pero solamente después de que se hubiera completado el castigo y los malvados fueran exterminados, encontramos la mención del recuerdo. Pues, mientras el castigo pende sobre el mundo, no hay comunión del hombre con Dios, y el ángel destructor está desenfrenado. Pero tan pronto como el juicio ha hecho su curso y la ira se calmó, vuelve todo a su estado anterior. De ahí que leemos, y Elohim recordó a Noaj. Recuerdo que se centra en torno de él porque él recibió el título de justo. Está escrito, tú gobiernas la orgullosa hinchazón del mar. Cuando se levantan las olas, tú las aquietas, en el Salmo 89:10. Cuando las olas tormentosas del mar se levantan y debajo de ellas bostezan los abismos profundos, el Santo bendito sea, envía hacia abajo un hilo del lado derecho, que de alguna manera misteriosa restringe las olas ascendentes y calma la furia del mar. Preguntamos, ¿cómo es que cuando Jonás fue arrojado en el mar y fue tragado por un pez, su alma no abandonó al mismo tiempo su cuerpo? La razón es que el Santo bendito sea, tiene dominio sobre la hinchazón del mar, que es un cierto hilo de la izquierda que hace que el mar se levante, y si no fuera por el hilo del lado derecho nunca sería apartado, pues tan pronto como este hilo desciende en el mar y es captado por él, las olas del mar tienden hacia arriba y empiezan a rogar, hasta que el Santo bendito sea las devuelve a su propio lugar, como está dicho, cuando las olas se levantan, tú las aquietas. Digamos de paso que según otra interpretación, el término hebreo que significa, tú las aquietas, se relaciona con la palabra alabanza, por lo tanto se puede entender como, tú las alabas, porque ascienden a lo más alto en su afán de ver el mundo exterior. De lo que hemos venido diciendo, se aprende la lección que quien manifiesta un anhelo de examinar cosas y adquirir nuevo conocimiento, aunque le falte talento, merece alabanza y es alabado por todos los que lo rodean. Rabí Yehudá dijo, mientras Noaj estaba en el arca, tenía la aprensión de que Dios nunca más lo recordaría. Sin embargo, estuvo equivocado. En efecto, después de haberse ejecutado el juicio y de haber perecido los malvados del mundo, según la Escritura nos dice, Elohim recordó a Noaj. Rabí Eleazar dijo, cuando el mundo es llamado a rendir cuentas, no es recomendable que el hombre tenga su nombre mencionado en lo alto, porque la mención de su nombre evocará sus pecados y hará que se lo examine. Esto lo aprendemos de las palabras de la Sunamita en el segundo libro de Reyes 4:13. En el día de Año Nuevo, cuando Dios junta al mundo,
el profeta Eliseo le preguntó a ella: ¿quieres que hablen por ti al rey, es decir, al santo bendito sea, pues en ese día él es, en un sentido especial, rey, rey santo, rey del juicio? Ella contestó: yo moro entre mi propio pueblo. Que es como decir: yo no deseo ser recordada ni llamar la atención, salvo entre mi propia gente. El que se mantiene en medio de su propio pueblo no llama la atención sobre sí, y de este modo escapa a la crítica. De la misma manera, mientras la ira celestial se desataba en el mundo, Noaj no fue recordado, pero tan pronto como el juicio se hubo ejecutado, entonces leemos: Elohim recordó a Noaj. Rabí Hizquía estaba caminando de Capadocia a Lud, cuando lo encontró Rabí Yesa. Este último le dijo: estoy sorprendido de que camine solo, sabiendo que se nos ha enseñado que nadie ha de emprender un viaje sin compañía. Rabí Hizquía le respondió: un joven me acompaña y me sigue. Rabí Yesa dijo: más sorprendido todavía estoy de que tengas como compañero a uno con el cual no puedes tratar puntos de la Torá, pues se nos enseñó que quien hace un viaje sin la compañía de discusiones sobre la Torá se expone a peligro. Ante esto, Rabí Hizquía le respondió: ciertamente es así. Entretanto llegó el joven y Rabí Yesa le dijo: hijo mío, ¿de dónde vienes? Él contestó: de la ciudad de Lud, y cuando oí que este hombre versado seguía por acá, le ofrecí mi servicio y mi compañía. Rabí Yesa le preguntó si conocía alguna exposición de la Torá, y el joven respondió que sí, que su padre acostumbraba enseñarle la sección de los sacrificios, y que él acostumbraba a escucharlo atentamente cuando daba una lección a su hermano mayor. Entonces, por invitación de Rabí Yesa, comenzó a discurrir de la manera siguiente. Y Noaj edificó un altar al Señor, y tomó de cada bestia pura y de cada ave pura, y ofrendó ofrendas de holocausto en el altar. El altar que Noaj hizo era el mismo en el cual Adán, el primer hombre, ofrendó sacrificio. ¿Por qué Noaj trajo ofrendas de holocausto, dado que tales ofrendas solo se traen para contrarrestar malos pensamientos? ¿Acaso Noaj era culpable de ello? En verdad, Noaj no albergaba malos pensamientos, pues se dijo a sí mismo: ten presente que el santo bendito sea, ha decretado la destrucción del mundo, y quién sabe si solo a través de mi salvación he usado todo el mérito que acumulé. Por eso se apresuró a construir el altar al Señor. El altar era el mismo en el cual Adán, el primer hombre, ofrendó sacrificio, pero como los malvados lo habían apartado del lugar, Noaj hubo de reconstruirlo. Se nos dice que ofrendó ofrendas de holocausto. Esto en hebreo está escrito por la palabra olet, una ofrenda de holocausto, que por la manera en que se encuentra escrita, indica que fue una sola ofrenda. Esto se explica por referencia al versículo: es una ofrenda de holocausto, una ofrenda de fuego de sabor dulce al Eterno, en Levítico 1:17. Una ofrenda de holocausto ha de ser de macho, no de hembra, como dice: ofrendará un macho sin tacha. Allí, la palabra ofrenda de holocausto, escrita en hebreo con las letras Aleph, Sin, G, parece ser superflua, pues sabemos que había fuego sobre el altar. Por eso debemos leer Aleph, Sin, G, como si fuera la palabra Isa, que literalmente significa mujer. Y de esto aprendemos que el elemento femenino no debe ser apartado del masculino, que a través del masculino es ofrendado, de modo que ambos se hallan unidos. Era justo que Noaj trajera una ofrenda de holocausto, pues el santo bendito sea lo había colocado en el lugar de un macho en relación al arca. La ofrenda de holocausto es Esh-G, fuego de G, que indica que la izquierda está unida con la hembra, pues la hembra es de la izquierda y el varón de la derecha, a través de la inclinación de uno al otro. De ahí que la hembra se llama Isa, que indica el lazo de amor en el cual la izquierda se le une, de modo de ascender con ella a lo alto y unirse allí con ella. De aquí las palabras, una ofrenda de holocausto, una ofrenda de fuego, que indican el lazo de lo masculino y lo femenino. Entendamos con esto que se nos acaba de contar, que el altar y la ofrenda está indicando la relación de pareja, hombre y mujer que en su relación íntima meditan nombres de Dios. Esa es la ofrenda en el altar.
Esto lo entendemos ya que si en ese momento, el hombre y la mujer sacrifican su parte animal, que es el deseo egoísta de recibir placer, y en cambio canalizan el placer y lo elevan a un grado espiritual, meditando los nombres de Dios en su relación íntima, tendrán además de placer físico, un placer espiritual inigualable. Así, inmediatamente el texto del Génesis nos dice, y el Eterno olió el aroma de apaciguamiento. También está escrito, una ofrenda de holocausto, un aroma de apaciguamiento, en Levítico 1:13. Respecto del término ofrenda de holocausto, hemos oído lo siguiente: fuego y humo se hallan juntos, no habiendo humo sin fuego, como está escrito, y el monte Sinaí estaba en humo, porque el Señor descendió sobre él en fuego. Siendo el fuego muy tenue, sale de una parte interna, y luego se sostiene con alguna sustancia de afuera que es menos tenue, y de la unión de las dos se engendra el humo. La razón de ello es que el fuego se sostiene de algo cautivante. El ejemplo lo da el cálido aliento que sale de la nariz. De ahí que esté escrito, ellos pondrán incienso en tu nariz, en Deuteronomio 33:10. Es decir, actuarán de modo que el fuego retorne a su lugar, pues a través del olor del incienso la nariz se contrae hacia adentro, hasta que el olor todo es llevado hacia adentro y traído cerca del pensamiento, produciendo una sensación placentera. De aquí resulta lo que se nos dijo, un aroma de apaciguamiento, cuando la ira se apacigua y se restablece la calma, pues el humo fue reunido y condensado en el fuego, y el fuego ha tomado el humo. Ambos fueron empujados más y más hacia atrás, hasta que la ira se apaciguó y se formó una reunión que se llama apaciguamiento. Un apaciguamiento del espíritu, un regocijo universal, una radiación de lámparas, un brillar de rostros. Y así se nos dice, y el Eterno olió el aroma de apaciguamiento, como uno que huele y lleva el perfume hacia el lugar más interior. Rabí Yesa se acercó entonces al muchacho y lo besó, diciendo, y pensar que todas estas cosas preciosas estaban en tu posesión, y yo no lo sabía. Luego le dijo, saldré de mi camino para continuar en tu compañía. Mientras siguieron su camino, Rabí Hizquía comentó, en esta marcha nos acompaña la Sejiná. Entonces prosigamos con confianza, pues ningún daño puede atacarnos en el camino. Tomó de la mano al muchacho y siguieron. Le dijeron entonces, repítenos una de esas exposiciones de la escritura que has oído de tu padre. Entonces el muchacho comenzó a disertar sobre el texto del Cantar de los Cantares 1:2, que dice, que me bese con los besos de su boca. Esto es un deseo más candente, en el cual la afección sale de la boca con un fuego distinto del que sale de la nariz. Pues, cuando boca con boca se juntan para besar, sale fuego del vigor del afecto, al que acompaña la irradiación del rostro, por regocijo de ambos lados y por unión alegre. En ese mismo texto se dice, pues tu amor es mejor que el vino, lo que significa, mejor que ese vino que brilla sobre el rostro, y que hace que de los ojos mane buen sentimiento. No es el vino que intoxica y suscita ira, que nubla el rostro e inflama los ojos, llamado el vino de la ira. Porque ese amor mejor que el vino es cordial e induce al amor y la afección, cada día se ofrece de él una libación en el altar, exactamente de la misma cantidad que inducirá a quien lo bebe a un estado de ánimo cordial, y a un espíritu de satisfacción, como está escrito, y la ofrenda de bebida será 1/4 parte de un hin, en Números 28:7. Así, pues tu amor es mejor que el vino, se refiere al vino que induce amor y deseo. Y así como sucede aquí abajo, así el amor despierta en lo alto. Pues hay allí dos lámparas, y cuando la luz de una en lo alto se extingue, por el humo que sale de una de abajo, ella es encendida de nuevo. Rabí Hizquía dijo, con seguridad es así, el mundo de abajo y el mundo de arriba son interdependientes, y desde la destrucción del templo no hay bendiciones, ni en lo alto ni abajo, y esto prueba su interdependencia. Rabí Yesa dijo, no solo no hay bendiciones, sino que en todas partes hay maldiciones, pues ahora el suministro de sostén viene del lado siniestro. ¿Por qué es así? Porque Israel no mora actualmente en el país.
y por lo tanto los israelitas no efectúan el sagrado servicio que se requiere para encender las lámparas celestiales y obtener bendiciones de allí. De ahí que no se encuentren ni en lo alto ni aquí abajo, y el mundo está desencajado. Ahora, el Génesis nos dice las palabras del Eterno: no volveré a maldecir el suelo, en consideración al hombre. Respecto a esto, Rabí Hizquía preguntó: ¿qué significa? Rabí Yesa respondió: he oído de Rabí Simón lo siguiente: mientras el fuego superior reúne fuerza, el humo, que es la ejecución del juicio aquí abajo, se agita más y más violentamente y es más y más destructivo. Pues una vez que el fuego comienza, él no se contiene hasta que el juicio se ejecuta plenamente. Pero cuando el castigo abajo no se intensifica por el castigo de arriba, se quema sin llevar al mundo a la ruina. De aquí que está escrito: no agregaré, como si dijera, yo no agregaré ningún volumen ni fuerza adicional al castigo de abajo. El joven dijo que había oído que la expresión en consideración al hombre alude al texto de Génesis 3:17, donde dice: maldecido es el suelo a causa de ti, pues, cuando la tierra estuvo maldecida por el pecado de Adán, se le otorgó pleno dominio sobre ella a esa mala serpiente, la destructora y exterminadora del mundo y sus habitantes. Pero desde el día en que Noaj ofrendó sacrificios, y el santo bendito sea olió el dulce aroma de ellos, la tierra se liberó del dominio de la serpiente y arrojó su impureza. Por la misma razón, Israel trae ofrendas, de modo de mantener brillante el rostro de la tierra. Recordemos que Israel es la persona que está en directo con Dios, y que cuando tiene pareja, en su relación íntima ambos meditan nombres sagrados, y de esa manera expulsan a la serpiente, tal como hizo Noaj. Rabí Hizquía dijo al muchacho: esto es correcto, pero, sin embargo, esa liberación se hallaba en suspenso hasta que Israel estuvo en el monte Sinaí, es decir, para recibir la Torá. Por lo tanto, además de las meditaciones que se pueden hacer, es sumamente importante el previo estudio de la Torá. Esto le da fuerza al alma. Rabí Yesa dijo: el santo bendito sea ya había disminuido la luna, y permitió que la serpiente obtuviera dominio, pero por causa del pecado de Adán ella fue efectivamente maldecida, a fin de que el mundo entero pudiese sufrir maldición. Pero en ese día, a la entrega de la Torá, la tierra fue liberada de la maldición, mientras la luna permaneció en su estado disminuido, salvo durante el tiempo en que se traen las ofrendas, e Israel mora en su propio país. Rabí Yesa preguntó al muchacho cuál era su nombre. Él contestó: Abba. Rabí Yesa dijo: Abba, que equivale a padre o jefe, serás en todo en sabiduría y en años. Luego le aplicó el versículo: tu padre y tu madre serán alegres, y la que te concibió se regocijará. Rabí Hizquía dijo: el santo bendito sea, arrojará un día el espíritu impuro, como está escrito, y yo haré pasar hacia afuera del país el espíritu impuro, en Zacarías 13:2. Y también está escrito: él eliminará la muerte por siempre, y el Señor Dios, o sea, Yud-He, Bab-He, Elohim, apartará las lágrimas de todos los rostros y de toda la tierra, eliminando el reproche a su pueblo. Pues el Eterno lo habló y lo dijo, en Isaías 25:8. El santo bendito sea, también restaurará un día la luna a su plena luz, y disipará la oscuridad que a ella le trajo la mala serpiente, como está escrito. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol será 7 veces mayor, como la luz de los 7 días. Y aquí la referencia es a la luz primordial, que el santo bendito sea acumuló aparte durante el periodo de la creación. Esa luz está reservada para los tzadikim, aquellos que estudian el Zohar. El Génesis nos sigue contando. Y Elohim bendijo a Noaj y sus hijos, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos. Rabí Abba comenzó su discurso con el texto: la bendición del Eterno es la que enriquece, y no añade tristeza con ella. La bendición del Eterno está aliada con la Sejiná, la cual está encargada de las bendiciones del mundo,
y de ella fluyen bendiciones para todos. Observa que primero fue escrito, y Yud-He, Bab-He, dijo a Noaj, entra tú y todo tu hogar en el arca, que concuerda con lo que se dijo antes, que el dueño de la casa le dio permiso de entrar, mientras que después fue su mujer la que lo apresuró a salir del arca, como está escrito aquí, y Elohim, que es igual a Sejiná, habló a Noaj, diciendo, sal del arca. De aquí aprendemos que es el dueño de la casa quien recibe al visitante y es la mujer quien apresura su salida, pero que ella no le ofrece la posibilidad de entrar. Además, aprendemos de aquí que es adecuado que el visitante, al partir, deje obsequios para la dueña de la casa, pues ella siempre está en la casa y la supervisa. Es adecuado darle esos obsequios, no directamente en su mano, sino por medio de su marido, para de este modo exaltar su mutua afección. Esto lo deducimos del texto, y él tomó de cada bestia pura y ofrendó ofrendas de holocausto en el altar. Estos fueron los obsequios que él dio para ella en las manos de su marido, para exaltar su amor por su consorte. O sea, los obsequios que Noaj dio al santo bendito sea para la Sejiná, para que el amor del santo bendito sea hacia la Sejiná sea todavía más exaltado. Entonces recibió Noaj una bendición, como está escrito, y Elohim bendijo a Noaj y sus hijos, y les dijo, sed fecundos y multiplicaos. Todo esto se ilustra con el texto que mencionamos, la bendición del Eterno es la que enriquece, y además, no añade tristeza con ella. Estas palabras se refieren al dolor que se menciona en el pasaje, en dolor comerás de ello, de Génesis 3:17, es decir, en dolor y perturbación, con miradas tristes y deprimidas, pues la luna fue oscurecida, y no hubo más bendiciones. Luego, en dolor, se refiere al lado del espíritu impuro, que suprimió las bendiciones del mundo. Pero ahora, no añade tristeza con ella. La palabra añadir muestra aquí el sentido interno de las palabras, yo no volveré a maldecir más la tierra. La palabra hebrea que designa volveré significa literalmente añadir. A continuación dice, y el temor de vosotros y el terror de vosotros será sobre toda bestia de la tierra, que es como decir, en adelante asumiréis toda la impresión facial del hombre, porque hasta entonces su impresión facial no era de seres humanos. Pues primero está dicho, a imagen de Dios lo creó, también a semejanza de Dios lo hizo. Pero cuando pecaron, su impresión facial se cambió del prototipo superior, y a través de esta transformación se atemorizaron ante las bestias del campo. Mientras primeramente todas las criaturas del mundo, al levantar la mirada al hombre, se encontraban con la superior impresión sagrada, y se llenaban de temor y temblor, ahora, después de que pecaron, sus apariencias se transformaron, y fueron los hombres quienes temieron y temblaron ante el resto del mundo animal. Así, todos aquellos que tienen presente a su amo, que evitan el pecado y no violan los preceptos de la Torá, conservan su inalterado rostro del prototipo superior, y de ahí que todas las criaturas del mundo temen y tiemblan ante ellos. Pero cuando los hombres violan los preceptos de la Torá, cambian sus rostros y temen a las otras criaturas y tiemblan ante ellas. Las bestias del campo adquieren dominio sobre los hombres porque ya no ven sobre ellos verdadera imagen superior. De ahí que ahora el mundo fue restituido en su posición anterior. Él les dio su bendición y les otorgó el dominio sobre todas las criaturas, como leemos, y sobre todos los peces del mar, están librados a tu mano. Es decir, todo, aun los peces del mar. Rabí Hilla dijo, está escrito, en tu mano fueron librados, es decir, originalmente, pues cuando el Santo bendito sea, creó el mundo, libró todo en la mano del hombre, como está escrito, y ten dominio sobre el pez del mar y sobre el pájaro del aire. Con referencia a las palabras, y Elohim bendijo a Noaj, Rabí Hizquía discurrió sobre el texto del Salmo 32:1, de David, Masquil. Feliz aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Este versículo contiene profundos misterios de sabiduría, pues se nos enseñó que David,
al ofrendar alabanza al Santo bendito sea, empleó 10 variedades de alabanza, de las que una fue masquil, que es uno de los 10 grados de iluminación, y la palabra aquí implica que David se calificó para alcanzar ese grado. El versículo continúa: feliz aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Estas palabras en hebreo significan literalmente, cuya transgresión es levantada. O sea, cuando el Santo bendito sea pesa los pecados y los méritos de los hombres en la balanza. Es feliz aquel cuyos pecados se levantan y suben en una escala, mientras sus méritos se hunden hacia abajo en la otra, lo que significa que su mérito tiene más peso. Las palabras, cuyo pecado es cubierto, quieren decir que cuando el mundo es castigado ese hombre será ocultado, de modo que el destructor no tendrá poder sobre él, del mismo modo que Noaj fue escondido por el Santo bendito sea, de modo que escapó de las consecuencias que el pecado de Adán trajo sobre el mundo, pues ese pecado transfirió el dominio del hombre a las otras criaturas, haciéndolo temerlas, e invirtiendo de esta manera el orden verdadero de las cosas. Por eso, cuando Noaj salió del arca, el Santo bendito sea lo bendijo, como está escrito, y Elohim bendijo a Noaj y sus hijos. Después de la bendición dada a Noaj y sus hijos, el Eterno les dice: y vosotros, sed fecundos y multiplicaos. Según estas palabras, pareciera que las mujeres no hubieran sido incluidas en esta bendición, pues solo se dirigía a Noaj y sus hijos. Sin embargo, Rabí Simón dijo que el término Beatem, que significa y vosotros, incluye a ambos, varón y mujer. Y lo que se dice ahí mismo, a continuación, está precedido por la partícula et, escrita antes de la frase, sus hijos, lo que significa la inclusión de las esposas de ellos. Porque fueron incluidas las mujeres, Dios dijo: sed fecundos y multiplicaos, para propagar vuestra especie. En esta ocasión el Santo bendito sea, les dio 7 preceptos de la Torá a ellos y a sus sucesores, hasta que los hijos de Israel estuvieron en el monte Sinaí, cuando recibieron todos los preceptos de la Torá en un código. Las palabras siguientes: y Dios dijo a Noaj: esta es la señal del pacto que yo hago entre mí y tú, yo he puesto mi arco en la nube. La expresión en pasado, yo he puesto, muestra que el arco ya estaba allí. En relación a este pasaje, Rabí Simón habló sobre el versículo: y encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas había la semejanza de un trono, como el aspecto de un zafiro. Antes de este versículo encontramos las palabras: y cuando se fueron oí el ruido de sus alas como el ruido de abundantes aguas, como la voz del Todopoderoso. En Ezequiel 1:24. Estos son los 4 seres sagrados y potentes que se llaman Hayot, las criaturas vivientes, por los que se sostiene el firmamento y cuyas alas habitualmente se juntan para cubrir sus cuerpos. Pero cuando extienden sus alas sale un sonido voluminoso e irrumpen en los cantos de alabanza, como nos dice el texto, como la voz del Todopoderoso, que nunca se torna silenciosa, como está escrito, de modo que mi gloria pueda cantar alabanza a ti, y no estar silenciosa, en el Salmo 30:13. El tenor de sus alabanzas es: el Señor ha hecho conocer su salvación, ha revelado su justicia a la vista de las naciones. Luego dice: un ruido de tumulto como el ruido de un ejército, es decir, como el sonido de los santos campamentos cuando todos los ejércitos superiores se reúnen en lo alto. ¿Qué es lo que declaman? Dicen: Santo, 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 es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ellos se dirigen al sur y dicen: Santo, ellos se dirigen al norte y dicen: Santo. Ellos se dirigen al este y dicen: Santo, ellos se dirigen al oeste y dicen: Bendito. Y ese firmamento descansa sobre sus cabezas, y cualquiera que sea la dirección en que giren, sus rostros giran también. Ellos giran sus rostros a los 4 puntos cardinales, y todo se mueve en un círculo. En los 4 rincones de un cuadrado, el firmamento tiene la impronta de 4 figuras, de un león, un águila, un buey y un hombre.
Y el rostro de un hombre se halla trazado en todos ellos, de modo que el rostro del león es de hombre, el rostro de águila es de hombre, y el rostro de buey es de hombre. Y todos se hallan comprendidos en él. De ahí que está escrito, en cuanto a la semejanza de sus rostros, ellos tenían el rostro de un hombre. Además, el firmamento con su cuadrado incluido contiene la gama de todos los colores, sobresalientes con 4 colores, grabado cada uno con 4 signos traslúcidos, arriba y abajo, y cuando ellos se descomponen se vuelven 12. Son verde, rojo, blanco y zafiro, el cual está compuesto de todos esos colores. El verde corresponde al color de la columna central del árbol de la vida. El rojo corresponde a la columna izquierda y el blanco corresponde a la columna derecha. El zafiro los contiene a todos. De ahí que está escrito, como el aspecto del arco que está en la nube en día de lluvia. Así era el aspecto del brillo en torno. Era este el aspecto de la semejanza de la gloria del Señor. Lo que quiere decir que contiene todos los matices de todos los colores. A lo mismo se refiere el texto, yo he puesto mi arco en la nube. Aquí el arco tiene un paralelo en el texto, pero su arco permaneció firme, en Génesis 49:24. Esto se refiere al pacto de Joseph, porque fue un hombre justo, es decir, guardó su integridad sexual, y se reservó únicamente para su esposa, por eso tuvo como símbolo el arco, pues el arco está ligado al pacto, y el pacto y el justo se integran el uno en el otro. Y porque Noaj fue justo, el signo de su parte fue el arco. Lo que se menciona en relación a Joseph es afín al término oro fino en el pasaje. Más deseables son que el oro, que el mucho oro fino. Y esto significa que sus brazos brillaban con el lustre de la sustancia más deseable, brillaban con la luz superior, pues él había observado el pacto. Por eso se lo llamó Joseph el justo, Joseph Atzadik. Y por eso al arco iris se lo llama pacto, porque se abarcan el uno al otro. Como el firmamento, es una gloria esplendente, una visión de todas las visiones, que se asemeja a la oculta, la Sejiná, que contiene colores no descubiertos. De ahí que no está permitido mirar el arco de lluvia cuando aparece en los cielos, como si ello fuese irrespetuoso para con la Sejiná. Aquí abajo los tintes del arco de lluvia son una réplica de la visión del esplendor superior, que no es para la vista del hombre. Por eso, cuando la tierra vio el arco de lluvia como un pacto sagrado, ella fue una vez más firmemente establecida, y por eso Dios dijo, y será una señal de un pacto. Los 3 colores primarios y el que se compone de ellos, que hemos mencionado antes, son todos un símbolo único y todos se muestran en la nube. Esto quiere decir que todos son colores que una persona puede observar cuando está en meditación de letras hebreas. El texto de Ezequiel sigue diciendo, y encima del firmamento que estaba sobre sus cabezas, se hallaba la semejanza de un trono, como el aspecto de una piedra de zafiro. Esto se refiere a la piedra fundamental, que es el punto central del universo sobre el cual se apoya el santuario de los santuarios. La semejanza de un trono significa el santo trono superior, que posee 4 sostenes y que es simbólico de la ley oral. Y sobre la semejanza del trono, estaba la semejanza como de aspecto de un hombre encima de él. Esto simboliza la ley escrita. De aquí aprendemos que las copias de la ley escrita deben ser puestas por encima de la ley oral, y no a la inversa, porque esta última es el trono de la primera. En cuanto a las palabras, como la apariencia de un hombre, se refiere a la imagen de Jacob. Una noche, Rabí Yehudá, mientras paraba en un mesón, se levantó a medianoche para estudiar la Torá. Entonces se hallaba allí un viajero de Judea, que llevaba consigo 2 bolsas con ropas. Rabí Yehudá comenzó a exponer el versículo, y esta piedra que he puesto como un pilar será la casa de Elohim. Luego dijo, esa piedra fue la piedra fundamental de la cual se desarrolló el mundo, y sobre la cual se construyó el templo. El hombre de Judea levantó su cabeza y dijo, ¿cómo fue esto posible? La piedra fundamental fue creada antes del mundo,
para ser el punto desde el cual el mundo se desarrolló. Sin embargo, dices que a ella se refiere el versículo, y esta piedra que he puesto como un pilar, que indica que Jacob la puso allí, siendo la misma piedra de la cual está dicho, y él tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza. Otra dificultad es que Jacob estuvo en Betel, mientras que la piedra fundamental está en Jerusalén. Rabí Yehudá, sin girar la cabeza, dijo el versículo: prepárate para encontrar tu Dios, oh Israel. Y también dijo: sé atento y escucha, oh Israel. De aquí aprendemos que el estudio de la Torá debe emprenderse con preparación adecuada, no solo de la mente, sino también del cuerpo. Entonces el de Judá se levantó, se puso sus vestiduras y sentándose al lado de Rabí Yehudá, dijo: felices sois los justos que os entregáis al estudio de la Torá día y noche. Rabí Yehudá le dijo: ahora que te has ataviado adecuadamente, di lo que tienes que decir, de modo que podamos juntarnos, como lo requiere el estudio de la Torá, que necesita de un garbo semejante y una mente atenta, pues de otro modo yo podría estar acostado en mi cama y meditar. Pero se nos ha enseñado que aún una persona singular que está sentada y estudia la Torá, tiene como acompañante a la Sejiná. ¿Y cómo podría la Sejiná encontrarse aquí mientras yo esté en la cama? Además, las palabras de la Torá deben articularse claramente, y todavía más, cuando la persona se levanta a medianoche para estudiar, cuando el Santo bendito sea viene para regocijarse con los justos en el jardín de Edén. Él y todos los justos en el jardín escuchan las palabras que salen de su boca, y de ahí que el Santo bendito sea, y todos los justos sienten delicia en escuchar las palabras de la Torá en ese momento. ¿Podría yo permanecer acostado en la cama? Entonces le dijo: ahora di lo que has de decir. El de Judea dijo entonces: en cuanto a tu observación que la piedra de Jacob fue la piedra fundamental, te pregunté primero cómo puede ser, dado que la piedra fundamental precedió a la creación del mundo, y fue esa de la cual el mundo se desarrolló, mientras que la piedra de Jacob fue colocada por él en su lugar, como está escrito: y la piedra que yo he puesto. Y también, y tomó la piedra que había puesto bajo su cabeza. Y en segundo lugar, ¿cómo se puede identificarlas, dado que Jacob estaba en Betel y la piedra estaba en Jerusalén? Rabí Yehudá contestó: todo el país de Israel estaba extendido debajo de él, de modo que esa piedra estaba bajo él. El de Judea repitió su pregunta, enfatizando las expresiones: que yo he puesto, la piedra que he puesto. A lo cual Rabí Yehudá le dijo: si conoces una respuesta mejor, entonces dila. El de Judea discurrió entonces en la siguiente forma: está escrito: en cuanto a mí, miraré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despertaré con tu semejanza. Del Salmo 17:15. El rey David sentía gran afección y vinculación para con esta piedra. Dijo de ella en el Salmo 118: la piedra que los constructores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Y toda vez que deseaba mirar el reflejo de la gloria de su amo, primero tomaba en su mano esa piedra y luego entraba, como si alguien que quiere aparecer ante su amo solamente puede hacerlo mediante esa piedra. Como está escrito en Levítico 16:3, con ella entrará Aarón en el lugar santo. Fue audacia de David la frase: en cuanto a mí, miraré tu rostro en justicia. Y procuró de todas maneras aparecer ante él en lo alto, de la manera propia, por medio de esa piedra. Y bien, Abraham instituyó la plegaria matinal, y enseñó al mundo el carácter de su amo, e hizo propicia esa hora para la plegaria. Isaac instituyó la plegaria de después del mediodía, y enseñó al mundo que hay un juez supremo que puede perdonar o condenar al mundo. Jacob instituyó la plegaria de la noche. Y fue con referencia a esta plegaria que instituyó por primera vez, como método adecuado de la propiciación, que dijo en su propia alabanza: y esta piedra que he puesto como pilar, como si hasta ese tiempo nadie hubiera erigido una igual. Esto se halla implicado en la expresión: y la puso como sostén, que implica que hubo de nuevo puesto algo que había sido derribado. También está dicho: derramó aceite sobre su cabeza, haciendo con esto más que cualquier otro para restaurarla.
Entonces, Rabí Yehudá abrazó al de Judea, diciendo, tú tienes todo este conocimiento, y sin embargo, te ocupas con el comercio y descuidas lo que da vida eterna. Él contestó, los tiempos presionan y tengo 2 hijos en la escuela, y he de trabajar para proveerles de alimento y pagar la enseñanza, de modo que puedan continuar diligentemente estudiando la Torá. Entonces resumió su discurso, tomando este texto, y Salomón se sentó sobre el trono de David, su padre, y su reino se estableció firmemente. ¿Qué gran logro, cabe preguntar, se atribuye aquí a Salomón? La verdad es que él preparó la piedra fundamental y asentó sobre ella el santo santuario, y por eso se estableció firmemente su reino. En otro lugar vemos que está escrito, y yo lo miraré al arco iris para que pueda recordar el pacto sempiterno. Esto significa que es constante el deseo de Dios por el arco. El significado interno de las palabras, y yo lo miraré, se encuentra en la frase, y poned una señal sobre las frentes en Ezequiel 9:4, como para ser claramente visible. Según otros, la señal fue simbólica de la santa señal en la carne. Rabí Yehudá dijo, seguramente esto es así, pero el arco de lluvia que aparece en el cielo tiene una profunda significación mística, y cuando Israel saldrá del exilio ese arco será descubierto en toda la magnificencia de sus colores, como una novia que se adorna para su esposo. El de Judea le dijo, esto es lo que mi padre me dijo cuando estuvo a punto de partir de este mundo. No esperes la llegada del Mesías hasta que el arco de lluvia aparecerá descubriendo colores espléndidos, que iluminarán el mundo. Solamente entonces espera al Mesías. Esto lo aprendemos de las palabras, y yo lo miraré, para que yo pueda recordar el pacto sempiterno. En Génesis 9:16. Es decir, ahora el arco aparece en colores apagados, pues solo está destinado a recordar que no retornará el diluvio. Pero entonces llegará el momento en que aparecerá en su plenitud de colores, como una novia que se adorna para su esposo, y esto será para recordar el pacto sempiterno. El santo bendito sea recordará el pacto que está en exilio, lo levantará desde el polvo, como está escrito, y ellos buscarán al Señor su Dios, y a David su rey. En Oseas 3:4. También está escrito, pero ellos servirá al Señor su Dios y a David su rey, que levantaré sobre ellos. En Jeremías 39. El pacto sempiterno será así recordado para ser levantado del polvo. También dijo mi padre que, por esa razón, en la Escritura se mencionan juntos la redención de Israel y el recuerdo del arco de lluvia, como está escrito, pues como yo he jurado que las aguas de Noaj no pasarán más sobre la tierra, así he jurado que no tendré ira contra ti, ni te increparé, en Isaías 54:9. Y los hijos de Noaj que salieron del arca fueron, Sem y Ham y Jafet. Rabí Eleazar preguntó por qué la Escritura inserta las palabras que salieron del arca. ¿Acaso Noaj tuvo otros hijos que no salieron del arca? Rabí Abba dijo, sí, los hijos de sus hijos que tuvieron después. Y la Escritura señala que estos no salieron del arca, o sea, los que vinieron a ser nietos de Noaj. Rabí Simón dijo, si yo hubiera vivido cuando el Santo bendito sea dio a la humanidad el libro de Enoc y el libro de Adán, habría procurado evitar su difusión, pues no todos los sabios los leen con atención adecuada, y así extraen de ellos ideas pervertidas como las que desviaron a los hombres del culto del Altísimo, al culto de poderes extraños. Pero ahora, los sabios que entienden estas cosas las mantienen secretas, y con esto se fortalecen en el servicio a su amo. De los 3 hijos de Noaj que salieron del arca, Sem, Ham y Jafet, Sem simboliza el lado derecho, Ham el lado izquierdo, mientras Jafet representa el púrpura, que es una mezcla de los dos. Luego está escrito, y Ham fue el padre de Canaán. Ham, el lado izquierdo, representa la escoria del oro, la pugna y el surgimiento del espíritu impuro de la vieja serpiente. Por eso se lo designa como el padre de Canaán, es decir, de Canaán que oscureció los rostros de la humanidad. Por eso,
También se hace una mención especial de Ham en las palabras, Ham, el padre de Canaán, que quiere decir el notorio oscurecedor del mundo, mientras no se nos dice que Sem fue el padre de fulano de tal, o que Jafet fue el padre de fulano de tal. No se lo menciona inmediatamente a Ham, sino que se señala que fue el padre de Canaán. De ahí que cuando Abraham entró en escena, está escrito, y Abraham pasó a través de aquella tierra, pues ello fue antes del establecimiento de los patriarcas, antes de que Abraham fuera llamado por este otro nombre, y antes de que existiera en el mundo la simiente de Israel, de modo que el país no podía aún designarse por ese honrado y santo nombre. Observa que cuando Israel era virtuoso, a esa tierra se le llamó el país de Israel, pero cuando Israel no fue digno, se la llamó el país de Canaán. De ahí que esté escrito, y él dijo: maldito sea Canaán, será entre sus hermanos un servidor de servidores, por la razón de que trajo maldiciones al mundo. De la misma manera que la serpiente contra la cual se pronunció la condena, maldita eres entre los animales. Estos tres fueron los hijos de Noaj. Por esos tres se estableció todo el mundo, y también el simbolismo superior. Y de esos toda la tierra fue cubierta. Hay aquí una referencia a los tres colores superiores que ya mencionamos, pues cuando el río que perennemente irrigaba al jardín, por la fuerza de esas influencias superiores, esos colores terrenales se expandieron aquí abajo. Cada uno se combinó con los otros, lo que muestra que la gloria del Santo bendito sea se extiende a través de todas las alturas y profundidades, y Él es uno arriba y abajo. Rabí Eleazar dijo: estos tres colores se despliegan en todos aquellos que salen del lado de la santidad, y su reflejo cae sobre todos aquellos que salen del lado del otro espíritu. Y si consideras el misterio de los grados, encontrarás cómo los colores irradian a todos los lados hasta que entran en la esfera inferior, a través de esos 27 conductos místicos que son los lados de las puertas que obturan el abismo. Todo esto se conoce, lo saben los adeptos de la sabiduría mística. Feliz la suerte del justo a quien el Santo bendito sea se complace en honrar, y a quien revela los misterios sublimes de la sabiduría. De ellos está escrito: el consejo del Señor está con aquellos que lo temen a Él. Aquí citó Rabí Eleazar el versículo de Isaías 25:1: Oh Señor, tú eres mi Dios, yo te exaltaré, yo alabaré tu nombre, pues has hecho cosas maravillosas. Tus consejos desde lejanos tiempos son fieles y verdaderos. Dijo: cuanto cuadra a los hombres reflexionar sobre la gloria del Santo bendito sea, y ofrendar cantos de alabanza a la gloria de Él. Cuando uno conoce cómo ofrendar alabanza a su amo en la manera apropiada, el Santo bendito sea cumple su voluntad. Más aún, una persona así hace que aumenten las bendiciones en lo alto y en lo bajo. Por eso, quien conoce cómo ofrendar alabanza a su amo y proclamar la unidad de Él, es objeto de afecto en lo alto y es querido abajo. El Santo bendito sea se enorgullece de Él, y de Él está escrito: y me dijo: tú eres mi servidor Israel, en quien yo me glorificaré. Enseguida el texto dice: y comenzó Noaj a plantar la tierra, y plantó un viñedo. Rabí Yehudá y Rabí Yosí discreparon en cuanto al origen de la vid. Uno dijo que procedió del jardín de Edén y Noaj ahora la plantaba aquí. El otro dijo que la había sobre la tierra antes del diluvio y Noaj de nuevo la plantó. En el mismo día floreció y maduró y trajo uvas. Entonces Noaj exprimió de ellas el vino, bebió de él y se embriagó. Rabí Simón dijo: hay una referencia mística en este versículo. Cuando Noaj empezó a incurrir en el pecado de Adán, no con el fin de practicarlo, sino para entenderlo, y así advertir contra ese pecado al mundo, exprimieron las uvas para hacer investigaciones en ese viñedo. Pero cuando alcanzó este punto estuvo ebrio y desnudo, perdió su equilibrio mental y descubrió la brecha del mundo que hasta entonces estaba cerrada. El texto dice que Noaj se descubrió en medio de su tienda. Esto está escrito en hebreo por la palabra, oolo, que literalmente significa, la tienda de ella,
que es una alusión a la idea que contiene el pasaje, y no te acerques a la puerta de la casa de ella. En Proverbios 5:8, implicando la tienda de ella, la tienda de ese viñedo, o sea, de tales prácticas. La misma explicación se aplica al caso de los hijos de Aarón, los cuales, como se nos enseñó, estaban ebrios de vino cuando pecaron. Entonces, quien les dio vino en ese lugar, o sea, en el lugar más santo dentro del santuario. Y también preguntamos, ¿es concebible que llegaran a embriagarse en ese tiempo, cuando se suponía que habían alcanzado un estado muy elevado? Pero en realidad, el vino que los embriagó fue el mismo vino de Noaj, como está escrito, y ofrendaron fuego extraño ante el Señor, en Levítico 10:1, término análogo al que se encuentra en el pasaje de Proverbios 7:5, que puedan mantenerte apartado de la mujer ajena. Todos estos términos se refieren a una y la misma cosa. Entonces, es el mismo sentido el que encierra el versículo, y él bebió del vino y estuvo ebrio, y estuvo desnudo en su tienda. Esto, como se explicó, lo observó Ham, el padre de Canaán, y Canaán aprovechó la oportunidad de hacer su voluntad, apartando de ese hombre justo el símbolo místico del pacto, que según la tradición es eso lo que hizo, y por lo cual Noaj dijo, maldito sea Canaán, pues por él la maldición volvió al mundo. El secreto que la Cabalá nos enseña de este último pasaje es que, cuando Noaj perdió momentáneamente su equilibrio mental, por indagar en cosas demasiado elevadas, su nieto Canaán le cortó sus órganos sexuales, para evitar que Noaj tuviera más hijos, pues se nos explica que el próximo hijo de Noaj tendría que haber sido el Mesías. De ahí la maldición que Noaj profiere hacia Canaán, y dice sobre él, un esclavo de esclavo será. Estas palabras corresponden a las dirigidas a la serpiente, maldita eres entre todos los animales. De ahí que mientras todos los otros se salvarán en el mundo por venir, él no se salvará. Todos obtendrán su libertad, pero él no. Este misterio lo conocen los adeptos de los caminos y las sendas de la Torá. Rabí Simón dijo a continuación, comenzando con el versículo, pues yo conozco mis transgresiones, y mi pecado siempre está ante mí, del Salmo 51:5. Dijo, cuanto más debe un hombre estar en guardia contra el pecado ante el Santo bendito sea, pues cada pecado que el hombre comete se registra en lo alto, y solo es borrado por mucho arrepentimiento, como está dicho, pues, aunque te laves con ácido y con mucho jabón, tu iniquidad se halla marcada ante mí. En Jeremías 2:2. Pues cuando un hombre comete una vez un pecado ante Dios, el pecado deja una marca. Y cuando repite ese mismo pecado la marca se hace más profunda. Después se vuelve una mancha de un lado al otro, como se expresa en las palabras, tu iniquidad se ha vuelto una mancha ante mí. Cuando David cometió su gran pecado tomando a Batseba, pensó que dejaría su marca para siempre, pero le llegó el mensaje, el Señor también puso de lado tu pecado, para que no mueras, es decir, la mancha fue eliminada. Rabí Abba preguntó entonces a Rabí Simón, si se nos enseñó que Batseba estuvo destinada al rey David desde la creación, ¿cómo es que el santo bendito sea primero la dio a Uría el hitita? Rabí Simón contestó, tal es el camino del santo bendito sea, aunque una mujer esté destinada a cierto hombre, él deja que ella primero sea la esposa de otro hombre hasta que llega su tiempo. Tan pronto que este tiempo llega, el primero parte del mundo para dejar su camino al otro. En este proceso, el santo bendito sea está poco dispuesto a apartar del mundo al primero, para hacer el camino para el otro antes de que su tiempo llegue. Esta es la razón interna por la que Batseba fue primero dada a Uría. Ahora reflexiona y encontrarás la razón por la cual la tierra santa fue dada primero a Canaán, antes de que llegara allí Israel. Observa que David, aunque confesó su pecado y se arrepintió, no pudo eliminar de su corazón y su espíritu el recuerdo de los pecados que había cometido, especialmente del concerniente a Batseba, y siempre tuvo aprensión de que uno de ellos pudiese ser un obstáculo para él en la hora de peligro. De ahí que nunca los apartó de sus pensamientos.
Según otra interpretación, las palabras, pues yo conozco mis transgresiones, indican su conocimiento de los diversos grados a que se han de referir los variados pecados de los hombres, mientras que las palabras, y mi pecado, se refieren al defecto de la luna que no emergió de su impureza hasta el tiempo de Salomón, cuando la luz de ella se volvió plena una vez más, de modo que el mundo se tornase firmemente establecido e Israel moró seguro, como está escrito. Y Jehudá e Israel moraron en seguridad, cada hombre bajo su viña y bajo su higuera. Sin embargo, David temía, de ahí que dijera, mi deficiencia siempre está ante mí, pues conocía que tales deficiencias no serán eliminadas del mundo hasta que llegue el Mesías, como está dicho. Y haré que el espíritu impuro salga de la tierra, en Zacarías 13:2. En el próximo audio estaremos ya finalizando con la sección de Noaj, donde vamos a ver la parte referente a la Torre de Babel.